Listo. Entonces, el día de hoy vamos a terminar con el tema de iluminación, tratando justamente la iluminación natural, ¿no? Donde vamos a cumplir con estos requerimientos de iluminación en nuestro plano de trabajo, sin utilizar focos, sin utilizar lámparas luminarias, únicamente utilizando la luz que puede entrar a través de las ventanas, como podemos ver en este pasillo de una escuela. Entonces, para poder calcular o considerar la iluminación natural, vamos a tener que tener en cuenta las características de la luz de día. Entonces, este es un resumen de lo que vamos a ver aquí. Hay que recordar que la luz no es homogénea, ya lo hablamos en el bioenergética, que no es fácil el proyectar la luz difusa en un plano diferente al horizontal que nos están dando normalmente, porque varía con respecto al ángulo, ¿no? No es igual en todo el horizonte. Y bueno, cuando tenemos además radiación solar directa, pues sí, también hay una variación importante con respecto a la bóveda celeste, ¿no? Entonces, eso nos va a afectar porque va a ser más difícil tener una iluminación uniforme. Vamos a tener, hay que tomar en cuenta todos los tipos de iluminación, hay que tener en cuenta que hay iluminación, vamos a tener radiación directa, radiación difusa y también va a ser muy importante el albedo o la radiación reflejada, ¿no? Podemos jugar mucho y aumentar mucho la iluminación natural teniendo superficies blancas con alta reflectancia, exteriores a nuestro edificio que van a estar permitiendo que entre la radiación solar, que fue lo que vimos en control térmico natural. Vimos que podemos usar estas repisas o estas protecciones solares para rebotar la luz hacia los techos de los otros edificios y que eso en vez de generar calor, generara iluminación natural. Y entonces resulta que una ventana que nos va a estar dando luz natural va a ser una fuente plana finita. Ya hemos hablado de las fuentes puntuales, de las fuentes lineales, de las fuentes planas infinitas, y en este caso van a ser fuentes planas finitas. Les va a ser un poco más complicado el cálculo de esa cantidad de iluminación, porque va a depender del factor de forma. Justamente es un asunto, la luz es radiación, entonces es un asunto de radiación de onda corta, y hay que tomar en cuenta los factores de forma a los que va a estar expuesto una superficie o un punto dado. Por eso se complica estos cálculos hacerlos de manera cuantitativa, y vamos a empezar viendo la parte cualitativa. Entonces va a depender de la intensidad de nuestra fuente y del ángulo subtendido, ¿no? Que va a tener mucho que ver con el factor de forma, ¿no? No es lo mismo tener una ventana pequeña que una ventana grande, estar más lejos de la ventana o estar con un ángulo que está directamente perpendicular a la ventana, ¿no? En todos los casos, en este caso, en este caso y en este caso vamos a tener una mayor iluminación que en los otros casos. Y entonces, como es complicado tener esos cálculos de iluminación, como va variando a lo largo del día, como no es homogéneo en la bóveda celeste, lo que se suele utilizar va a ser el coeficiente de luz diurna. Entonces, lo que se hace es medir la cantidad de iluminación en el exterior y la cantidad de iluminación en el interior debida exclusivamente a la iluminación natural. Y justamente el coeficiente de luz diurna va a ser el porcentaje que corresponde del interior contra el exterior. Se dan cuenta, la iluminación exterior es muy fuerte, por eso los coeficientes de luz diurna suelen ser del 4%, 2%, 0.5%. Entonces, estos son los factores que nos recomienda que hay que diseñar o buscar tener para tener una cantidad de iluminación natural adecuada. Y justamente incluso con estos factores vamos a estar alcanzando los 200 luxes, 300 luxes que nos está pidiendo. Entonces podemos ver que fácilmente podemos tener 3.000, 30.000 luxes, 50.000 luxes en el exterior. Por eso es muy fuerte el cambio de cantidad de iluminación que hay debido a la bóveda celeste contra lo que hay en el exterior. Entonces, por más que esté variando la hora del día o la época del año, como esto depende más de la geometría de las superficies, se va a mantener aproximadamente constante este coeficiente de luz diurna. Entonces, es lo que se suele utilizar para diseñarse. Y este coeficiente de luz diurna se puede partir en un coeficiente del cielo, un coeficiente de reflexión exterior y un coeficiente de reflexión interior. Para medirlo, se puede hacer muchas veces con alguna maqueta como en laboratorio, o
poner un fotómetro en el exterior, uno en el interior y comparar los valores que están midiendo. Ahora, ya hablamos nosotros en la clase pasada de la eficacia de la iluminación. Dijimos que parte de la energía eléctrica que se le entregaba a un foco se convertía en luz y otra parte se va a convertir en calor. Y dijimos que de los focos más eficaces eran los focos LED, pero que todavía la luz de día era mucho más eficaz. Pero aunque sea más eficaz, va a seguir generando cierta cantidad de calor. Entonces, entre más iluminación natural yo tenga, más calor voy a tener. Y eso en verano puede ser bastante malo, ¿no? En invierno, pues claro, es bienvenido, ¿no? Que entre toda la cantidad de luz que sea y además que esté calentando de manera pasiva el interior utilizando la inercia térmica. Pero en verano, si evito la radiación solar, estoy evitando la iluminación natural. Entonces, para evitar esos problemas, ya existen unas películas especiales para las ventanas que se le pone a nuestro vidrio y va a cambiar las características térmicas o de transferencia de calor de nuestra ventana para que se comporte de mejor manera. Entonces, la idea va a ser tener la luz del sol, como es un cuerpo negro, va a tener una parte de la distribución espectral va a caer dentro de la luz visible, pero va a tener dentro de ondas más largas cierta cantidad de distribución espectral, ¿no? Entonces vamos a tener una parte que va a ser la radiación infrarroja que va a estar... esta es la parte ya de onda larga, que es la radiación infrarroja térmica, que dijimos que cuando todos los objetos se calientan como cuerpo negro emiten calor, pero también va a haber una radiación infrarroja cercana, que va a ser la que va a tener la luz de día. Entonces, esa radiación infrarroja cercana, que es la que no alcanza ya a quedar en la luz visible, pero sigue generando calor. Y esa sigue siendo parte de la radiación que nos está enviando el sol. Entonces, la idea va a ser tener una película especial que va a permitir que pase la luz, pero va a rebotar esa radiación de onda, esa radiación infrarroja de onda corta para evitar que esté entrando el calor. Entonces vamos a poder recibir una mayor cantidad de luz natural, pero evitando que esté entrando el calor. Entonces, hay varios tipos de películas especiales y aquí vamos a ver cómo es la transmitancia, ya no solamente un solo factor, sino cómo cambia el factor de transmitancia con respecto al espectro electromagnético. Para un vidrio normal va a transmitir la luz visible, pero también va a estar transmitiendo la luz de onda corta que nos envía los rayos del sol. Y esta ya parte más larga se refiere a la emitancia del vidrio. O sea, cuando el vidrio esté caliente, por ejemplo, en la noche que no haya radiación solar, pero haga calor aquí adentro, el vidrio va a estar perdiendo calor no solamente por conducción y convección, sino que va a estar emitiendo radiación de onda larga, que es lo que podemos ver aquí. Entonces, la primera película que se le puede aplicar a un vidrio va a ser una película de baja emitancia. Entonces, justamente el vidrio va a permitir que entre la luz, que entre el calor, pero va a evitar que se escape. Entonces, en lugares en invierno donde hace frío, puedo yo querer que entre luz y que entre calor, pero justamente en la noche que no estar perdiendo tanto por emisión de onda larga en esta ventana. Y ya después vamos a tener estas otras curvas que son las de selectividad espectral o de baja transmisión visual, ¿no? Entonces, estas no solamente van a bloquear la radiación de onda larga, que va a ser la que se va a emitir por el cuerpo negro, sino que van a bloquear esta radiación infrarroja de onda corta, que es el calor que está entrando del sol. Entonces, van a hacer que estemos recibiendo luz, pero van a evitar que recibamos calor. Entonces, la eficacia de la iluminación natural va a aumentar considerablemente, porque el porcentaje que va a corresponder a luz contra el calor va a ser mucho más alto. Y todavía va a haber ya un tipo de película espectral más fuerte o más eficiente, pero esta ya también va a empezar a bloquear cierta cantidad de luz visible, ¿no? Entonces esto ya va a ser con unos lentes oscuros, que es también bastante útil porque podemos llegar a tener el problema de que la luz natural también puede llegar a ser excesiva. Dijimos que
podemos tener miles de luxes en el exterior, cuando en el interior solamente necesitamos cientos de luxes, ¿no? Entonces, para evitar que entre el calor en una ventana, primero vamos a evitar que se pierda el calor con una película de baja emisividad, que entre el calor ya después con una película espectralmente selectiva. Y bueno, ya van a haber unas películas dinámicas que van a responder de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la cantidad de luz que esté incidiendo. Entonces, lo que queremos en invierno es la mayor cantidad de luz y calor, pero en verano queremos que cumplir con el requisito de iluminación natural para no necesitar iluminación artificial, pero no exceder ese requisito porque si no va a empezar a entrar calor de más. Y hay que recordar lo mismo que vimos en helioenergética, una superficie vertical, una ventana vertical, en invierno va a recibir mayor radiación y mayor calor, y en verano va a recibir menor radiación y menor calor. Y en una superficie horizontal, que vamos a tener ventanas horizontales en el techo, se va a invertir. Entonces, el mejor comportamiento estacional lo va a tener una superficie vertical. Entonces, ¿cuáles van a ser los principios para poder diseñar edificios que aprovechen la radiación natural? Va a depender mucho de cómo orientemos nuestras ventanas, cómo orientemos nuestras habitaciones de acuerdo a la helioenergética y la forma de la planta del edificio. Y además vamos a tener que usar elementos arquitectónicos especiales, que vamos a irlos viendo como atrios, ventanas, claraboyas, etc. Igual, buscar captar la mayor cantidad de iluminación, evitando el calor, ¿no? Ya sea con la geometría, con protecciones solares o con películas especiales que modifiquen las características térmicas de nuestra ventana. Y vamos a tener en cuenta que van a haber ventanas que nos van a dar vista, que es muy importante por el factor psicológico, y ventanas que nos van a dar iluminación natural, donde a lo mejor es muy alta la ventana y yo no puedo ver lo que hay, pero me va a estar entrando iluminación natural por esa ventana. Y hay que tener en cuenta que la iluminación natural varía a lo largo del día o puede pasar una nube, entonces baja la iluminación natural y vuelve a subir la iluminación natural. Entonces es variable y no la podemos controlar, pero nosotros hemos evolucionado para adaptarnos a eso. Entonces puede ser bueno el tener esa variación de la luz a lo largo del día para que esté ayudando a nuestro ciclo circadiano. Pero vamos a tener algunos retos bastante importantes, que va a ser el destello extremo. O sea, si voltean a ver al sol, pues es un destello tan intenso que hasta los puede cegar, ¿no? Evitar charcos de luz que van a ser reflejos de velo desiguales, que ahorita vamos a ver una imagen, y que se haya difusión de la luz en toda la habitación. Entonces, aquí tenemos una planta de un edificio usual que tiene ventanas por todos los lados. Ya vemos que en el modernismo arquitectónico tiene estas fachadas acristaladas que son muy poco eficientes energéticamente y también, aunque sean unas fachadas acristaladas, no son tan eficientes en cuanto a la iluminación natural, porque va a haber un contorno que va a tener muy buena iluminación natural. Si nos vamos hacia adentro, ya es intermedia, y en el núcleo va a haber muy mala iluminación natural o no va a haber nada de iluminación natural y hay que utilizar iluminación artificial. En cambio, si usamos un edificio que tenga una planta más alargada, ya no va a haber una zona sin iluminación natural, ¿no? Va a haber una zona con mucha iluminación natural y una zona intermedia, que puede ser también bastante buena esa situación. O podemos poner un atrio que simplemente va a ser un hueco en el interior del edificio. Y entonces va a haber esta zona con buena iluminación natural y esta zona la va a recibir del interior. Entonces, toda nuestra planta va a tener buena iluminación natural. Y justamente vamos a ver, ahorita vamos a hablar de los claristorios y de las claraboyas. Y pues esta es la idea de cómo se puede utilizar un atrio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un lobby, una recepción, etcétera, que estén permitiendo que entre la iluminación natural por el exterior y por el interior. De igual manera, como lo hablamos con el control térmico natural y con la ventilación natural, la distribución de los espacios va a ser muy importante, ¿no? No tiene sentido tener iluminación natural en las zonas de bodegas, etcétera, servicios, porque es algo que se usa poco. Entonces, eso lo podemos poner en este y oeste, donde no podemos aprovechar muy bien la iluminación natural, y hacia el norte y hacia el sur podemos poner nuestras ventanas, ¿no? Hacia el norte no necesitamos casi protección solar, a menos que nos estemos acercando más al sur del país,
y en el sur, pues sí va a ser importante tener protecciones solares, ¿no? Para evitar una ganancia demasiado alta de calor. Entonces, por el contrario, si es demasiada la iluminación natural, pues puedo protegerla poniendo nuestras bodegas, por ejemplo, en esta zona, ¿no? Pero por lo general vamos a querer tener ventanas para poder recibir esa iluminación natural. Vamos a tener varios tipos de ventana, que es la única manera en la que vamos a recibir ventilación, iluminación natural, y vamos a ir hablando de cada uno de estos tipos, ¿no? Ahorita más adelante. Un reto que va a tener la iluminación natural es que hay un gradiente muy fuerte, una caída muy fuerte con respecto a la distancia con la ventana, ¿no? Tenemos una zona con muy buena iluminación natural, pero conforme nos alejamos es mala la iluminación natural, ¿no? Entonces podemos combinar ventanas verticales y ventanas cenitales para mantener una cantidad más o menos uniforme de iluminación natural. Otra opción que vamos a tener, pues va a ser justamente tener ventanas más altas o tener estas repisas de luz que vamos a hablar más adelante para que sea menor la caída y en este extremo tengamos una mayor cantidad de iluminación natural. Y las ventanas cenitales, el problema que van a tener va a ser que pueden caer en la zona ofensiva que ya platicamos y generar reflejos de velo que pueden ser muy fuertes cuando hay radiación directa y van a generar justamente estos charcos de luz, ¿no? Donde no solamente es el reflejo de velo en una parte, sino que está combinado zonas claras y zonas oscuras y es muy incómodo y muy difícil de leer en estas condiciones. Entonces vamos a empezar hablando de las ventanas. Y una ventana va a ser la típica ventana vertical que tenemos a nuestra altura. Entonces, para hacer ventanas que reciban mayor cantidad de iluminación natural, tenemos que tener ventanas altas, que esté lo más alto posible en nuestra habitación y que la ventana sea larga horizontalmente, para que recibamos en toda la habitación esa iluminación natural. Tener muy buena reflexión de superficies internas y ahorita vamos a hablar porque hay que evitar la difusividad. Entonces, podemos tener ventanas que den hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, ¿no? El problema de las ventanas que dan hacia el este y hacia el oeste es que van a recibir la luz en las mañanas y en la tarde cuando el sol está muy bajo en el horizonte. Entonces, como este ángulo es muy bajo, es muy probable que hayan destellos que generen incomodidad y va a ser difícil de controlarlo mediante protecciones solares, ¿no? Entonces, en el este y el oeste lo ideal es tener ventanas pequeñas y tener protecciones solares verticales a los lados, ¿no? Estos alerones que habíamos dicho. En el norte, la ventaja, bueno, en el sur, primero, la ventaja es que vamos a tener, es por donde viaja el sol normalmente, ya dijimos que tenemos buen comportamiento de luz-calor a lo largo de las estaciones, y entonces hay que utilizar protecciones solares horizontales para evitar recibir en las épocas más calientes un exceso de radiación solar. Si estamos cerca del Ecuador, dijimos que va a ser simétrico, ¿no? Entre las condiciones de una ventana al sur van a ser las más de las condiciones de una ventana al norte. Conforme nos vayamos hacia el norte, como aquí en la Ciudad de México o ya pasando los trópicos, no va a dar nunca la radiación solar directa en una ventana al norte. Entonces vamos a tener poca luz, pero va a ser constante. Va a ser mucho más uniforme la luz que podemos tener en una ventana al norte, entonces eso puede ser bastante bueno. Y va a haber pocos destellos, ¿no? Entonces cumple con esas características. Entonces son buenas tanto las ventanas en el sur, con protecciones solares, como las ventanas en el norte. Hay que tener mucho cuidado con las protecciones solares y ahorita vamos a ver qué son las repisas de luz, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo varía la iluminación, la cantidad de iluminación, y si ponemos una ventana alta, que ya vimos, esta no es una ventana para vista, porque no voy a ver yo nada con esa ventana, es una ventana para iluminación natural, y va a permitir que haya un gradiente mucho más cómodo, que haya buena cantidad de iluminación en esta parte. Por el contrario, también podemos distribuir las ventanas, tener en vez de una sola ventana, dos ventanas, y que las ventanas estén cerca a las paredes para que por reflectividad haya una mayor difusión en toda la habitación. Justamente es eso, ¿no? Hay que buscar que rebote en diferentes superficies con buena reflectancia para generar difusión. Si tenemos una sola ventana en el centro, el contraste entre esta iluminación, entre esta luminancia tan alta y esta luminancia baja, puede ser demasiado alto y generar un destello. Pero si la ponemos pegada a esta orilla, va a rebotar en esta pared y van a ser mucho más claras estas superficies y va a ser menos incómodo este contraste tan alto.
Aquí está el problema de las ventanas de las superficies difusas. Recordemos que hay superficies que son totalmente translúcidas y vamos a tener superficies difusas, ¿no? Que van a mandar los rayos hacia todos lados. Entonces, aquí pasa el rayo de sol y cae aquí y no me está generando un destello. Pero si es difusa, aunque va a ser menor la cantidad que va a emitir en cada dirección, va a haber una cierta dirección que me va a generar un destello, ¿no? Entonces, si tenemos ventanas a esta altura, puede no ser buena idea tener una ventana difusa. Aparte, si es una ventana difusa, pues no voy a tener una vista, ¿no? Entonces no tiene sentido. En ventanas más altas, que van a ser las ventanas cenitales, ahí sí nos puede convenir tener vidrios que sean difusos. Lo mismo también si tenemos cierto ángulo en la entrada de nuestra ventana, eso puede disminuir un poco el contraste, ¿no? Llevarnos más o menos a esta situación. Y es muy importante tener en cuenta la reflectancia. Aquí nos está hablando de las jerarquías de reflectancia, ¿no? Lo más importante es buena reflectancia en el techo, en la pared opuesta, en las paredes laterales, en el suelo y hasta el final en los muebles, ¿no? A mayor reflectancia hay que tener mejor iluminación natural. Pero tampoco hay que exagerar y poner todo blanco, ¿no? No sé si ustedes han entrado al CIA, ahí en el anexo de ingeniería, que es totalmente blanco, ¿no? Exageradamente blanco, y a mí me parece muy incómodo tener un edificio donde todo es demasiado homogéneo, ¿no? Como hay luz por todos lados, pues se genera este problema de un destello y esta incomodidad. Las repisas de luz van a seguir este principio, ¿no? Primero puedo tener una superficie con buena reflectancia en el interior, desde que no entre la luz directamente, sino que pegue aquí y que rebote hacia el techo. Y el techo tiene una buena reflectancia, entonces me va a estar generando iluminación natural de manera homogénea en toda la habitación. Y si mi ventana tiene este alféizar, que es esta salida en la parte inferior, el problema en el sur es que me puede generar un destello, pero en el norte, como tenemos pura iluminación difusa, pues puede aumentar la cantidad de iluminación. Entonces hay que tener cuidado. Se pueden servir estos alféizares, pero pueden generar destellos. Igual esto puede servir, pero también podría llegar a generar destellos cerca de la ventana. Podemos aprovechar las protecciones solares, sobre todo si son múltiples, que ya hablamos que tienen ventajas para la ventilación natural y también para la iluminación natural. Son buenas porque va a evitar la radiación directa, pero nos va a llegar de manera indirecta, reflejada y difusa, aumentando la cantidad de iluminación natural, ¿no? También podemos tener ya este otro tipo de radiación de protección solar que va a ser vertical y va a estar alejada, que va a ser lo mismo, ¿no? Va a proteger de la radiación directa y la radiación difusa de toda la bóveda celeste va a rebotar, reflectarse y entrar para generar iluminación natural. Y esta es justamente la repisa de luz, es como un alféizar elevado, ¿no? Que separa esta ventana va a tener protección solar y nos va a dar una vista adecuada y la luz va a entrar por arriba. Ajá, entonces entra la luz y va a rebotar. Y como va a rebotar con un ángulo muy oblicuo, va a estar rebotando por arriba y no va a generar destellos. Y como va a rebotar por arriba, yo puedo generar estas ventanas altas separando cuartos que pueden ser difusas, estas sí, para generar privacidad, y voy a estar transmitiendo a zonas interiores de mi edificio esta iluminación natural, ¿no? Aunque generemos privacidad con esto, puede haber un problema con la privacidad sonora, ¿no? Pero entonces hay que ir buscando que tengo que ir viendo el costo-beneficio, ¿no? De que puedo aprovechar, pero que estoy perdiendo al utilizarlo, ¿no? Pero aún así las repisas son una muy buena solución, ¿no? Y se puede extender con una repisa interior, ¿no? La repisa exterior pues tiene que ser bastante sólida, ¿no? A lo mejor un elemento estructural de concreto para que resista, ¿no? Pero el interior puede ser incluso hasta una tela, algún textil blanco que esté reflejando, ¿no? Lo mismo, si tenemos protecciones solares muy largas, pues ya pueden bloquear mucho la iluminación natural, a menos que tengamos superficies exteriores con muy buena reflectancia. Y una manera en la que vamos a poder evitar los destellos o esparcir más la iluminación natural para que entre más en un cuarto va a ser utilizando curvatura en las superficies, ¿no?
Si tenemos curvas convexas o cóncavas, pues podemos abrir nuestros rayos en vez de mantenerlos de manera dirigida. Y aquí ya podemos ver una buena combinación de un alféizar y de una repisa de luz, ¿no? Y como pueden ver, tanto el alféizar como la repisa no son horizontales, tienen un pequeño ángulo y ese ángulo está calculado de acuerdo a la geometría del Sol para que justamente en invierno, cuando vienen los rayos bajos, entre mucha iluminación natural por arriba y también permitamos que entre la luz, la radiación directa para estar calentando de manera pasiva. Pero en verano, justamente este pequeño ángulo de inclinación que tiene va a estar rebotando y evitando que entre la radiación solar. La cantidad que va a entrar va a ser muy pequeña y va a aportar al mínimo necesario de iluminación natural, pero no va a estar entrando calor tan solo por la pura geometría de nuestro edificio. Y ya que hay unos ejemplos prácticos de cómo se ve una repisa de luz, ¿no? Esta es la Biblioteca Nacional de Singapur de Ken Yin, que ya leyeron ustedes acerca de ese arquitecto. Y bueno, tiene toda esta fachada cristalada, pero el elemento bioclimático que está integrando, pues son estas salientes que son protecciones solares y repisas de luz que van a mejorar el comportamiento de iluminación natural y el comportamiento térmico, ¿no? Entonces tenemos una ventana donde tiene su protección solar y la propia protección solar funge como repisa de luz. Y estas son las oficinas centrales de Home Depot en Atlanta y no hay protuberancias, no es plana la fachada, pero pues aún así sigue teniendo sus alféizares y sus repisas solares, ¿no? Que también en algunos edificios de ciudad universitaria se puede ver este tipo de arquitectura, ¿no? Y tiene una función que esté la ventana metida con respecto a la fachada. Y bueno, esas son las ventanas normales o las ventanas usuales. Vamos ahora a hablar acerca de las ventanas cenitales, que son las ventanas que van a estar en el techo, ¿no? Vamos a tener ventanas horizontales o ligeramente inclinadas que se van a llamar claraboyas o tragaluces, ¿no? Todo esto tiene que ver con términos arquitectónicos antiguos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el claristorio es un elemento de las catedrales medievales. Entonces, claraboya o tragaluz es una ventana horizontal o ligeramente inclinada. Domo, pues es cuando es normalmente policarbonato y es curvo, pero sigue siendo horizontal. Y ya las que son verticales, que tiene que haber una pequeña, de esta mi techo, tiene que haber una pequeña protuberancia, tiene una ventana vertical que se va a llamar claristorio o buhardilla. Y va a haber unas particulares que se van a llamar scoop o monitor, que ahorita vamos a ver qué son específicamente, ¿no? El problema de la claraboya es que va a tener esa situación que dijimos de las superficies horizontales. En verano va a recibir demasiada radiación, entonces mucha luz, mucho calor, y en invierno va a recibir poca radiación, poca luz, poco calor, ¿no? Entonces se comporta de manera opuesta a lo que queramos, y también ya vimos la imagen que puede generar estos charcos de luz, estos reflejos de velo extremos, entonces puede ser incómodo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la difusividad y ahorita vamos a ver unas estrategias para utilizar de manera adecuada nuestras claraboyas y tragaluces. Por el contrario, el claristorio es una ventana vertical, entonces tiene un buen comportamiento a lo largo de las estaciones, ¿no? Pero va a recibir mucho menor cantidad de iluminación que una claraboya. Y como tiene que tener una protuberancia, van a tener que haber varias reflexiones, que va a ser una luz más difusa, que es más cómodo. Y pues en estos todos tipos de ventanas puede haber algún tipo de protección solar, ¿no? Alguna cortina, alguna protección que se pueda mover para, por ejemplo, en una escuela si necesito presentar material audiovisual, poder oscurecer la habitación. A veces queremos poder hacer eso. Entonces, pues ya habíamos dicho que podemos mantener una curva de iluminación más o menos constante y pues eso se puede hacer con los tragaluces, ¿no? Entonces aquí hay más o menos unas medidas estándares de acuerdo a más o menos cómo es la geometría solar en Estados Unidos, ¿no? Pero puede darnos una idea inicial de cómo podríamos aprovechar estas ventanas cenitales para generar una iluminación natural adecuada. Primero, la primera forma de evitar esos reflejos de velo, que ya dijimos, va a ser evitando esta zona ofensiva, ¿no? Para evitar justamente esta coincidencia de el rayo de luz, ¿no? Y ponerlo atrás o ponerlo en otro lado para que podamos trabajar de manera cómoda.
Otra opción va a ser poner deflectores como se ponen en las luminarias y simplemente va a hacer que esté rebotando la luz y evitar justamente ese ángulo de incidencia donde se generan tanto destellos y reflejos de velo. Esto vamos a ver justamente, creo que una de sus lecturas mencionaban ese Museo de Arte Kimball y ahorita vemos igual una foto, pero igual se puede utilizar este tipo de deflector para promover la mayor cantidad de rebotes, que se haga una luz más difusa y que no haya reflejos de velo, ¿no? Otra opción va a ser utilizar las paredes, al igual que lo utilizamos en las ventanas verticales. Hacer que entre la luz, pero que entre y rebote en la pared y justamente vamos a tener un gran difusor que va a ser nuestra pared. Y aquí hay varias combinaciones, tener protecciones solares para que en verano, en invierno pueda entrar rebotando la luz, pero en verano le estemos el rebote, pues la saque hacia afuera, ¿no? Entonces hay que jugar mucho con la geometría, hay que ver, trazar nuestros rayos para ver cómo se va a estar comportando en cada época del año. Y aquí hay una propuesta de cómo podrían ser las protecciones solares móviles para oscurecer cuando sea necesario, en caso de tener que presentar algún material audiovisual. Y aquí está este ejemplo, el Kimball Art Museum en Fort Worth, Texas, que es justamente esta aplicación, ¿no? Tiene una claraboya alargada y tiene esta protección solar de metal que está permitiendo que rebote la iluminación. Entonces, esto va a parecer como si fuera una lámpara, ¿no? Pero aparte vamos a tener un cielo que va a ser más claro, que va a evitar el contraste tan alto entre esto y va a generar una iluminación de ambiente. Y este otro ejemplo, este es el Museo, la Galería Nacional de Arte en Washington, de IMPay, y lo que hicieron fue tener un lobby central o un patio que va a tener una gran cantidad, o sea, va a estar totalmente cubierto por una superficie vidriada. ¿Qué problema se puede presentar aquí? Pues que se acumule demasiado calor, ¿no? Entra demasiada radiación solar, se va a calentar esto y no puede haber ventilación, no puede haber ningún tipo de convección, ¿no? Entonces, para protegerlos, si se fijan muy bien en las ventanas, van a ver que tiene como que estas franjas, se le puso unas franjas reflectivas para que únicamente entrara un 10, un 15% de la radiación y todo lo demás se rebotara. Entonces nos va a dar una cantidad de iluminación adecuada, pero sin generarnos ese problema de un calentamiento extremo. Bueno, ya se acabó los 40 minutos, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar. La grabación, ¿no? Les habíamos dado dos ejemplos de cómo se puede utilizar la iluminación natural, ¿no? Otro ejemplo que vamos a ver aquí más adelante es en otro museo, en el High Museum en Atlanta, donde se utilizó esta forma particular, que esto va a ser el scoop, porque tiene como que una curvatura atrás. O sea, un scoop simplemente va a ser aquí está, este es el claristorio, de hecho esto debe estar en claristorios. Vamos a tener claristorios que puede ser esta protuberancia, puede ser cuadrada, o aquí le están haciendo triangular, justamente para que no haga sombra con respecto a la que tenemos atrás, ¿no? Aquí en Florida están poniendo estos scoops que van a permitir que rebote y se haya una luz más difusa, digamos que una superficie cóncava, y aquí la están orientando hacia el norte en Florida, porque en Florida quieren recibir iluminación natural, pero reducir la cantidad de calor que están recibiendo. Y por el contrario, en Carolina del Norte, la están poniendo hacia el sur, ¿no? Donde vamos a estar recibiendo la mayor cantidad de luz y calor posible. Creo que hay alguien que tiene su micrófono abierto. Está ahí desactivado. Bueno, entonces vamos a tener este tipo de scoop que va a tener esta abertura para disminuir la carga por viento que vamos a tener. Entonces va a ser una estructura más aerodinámica y está muy distribuido para que sea más difusa, que haya poca posibilidad de... y por el ángulo que tiene, pues no va a haber reflejos directos, ¿no? Entonces, pues la cantidad de iluminación es muy, muy agradable porque va a estar distribuida en toda la habitación, ¿no? Y pues parecen como si fueran luminarias justamente. O sea, hay que jugar mucho con la geometría para hacer este tipo de luz más difusa y evitar las sombras. Y para aprovechar más, dijimos que los claristorios recibían menos iluminación que
un tragaluz, ¿no? Donde va a entrar directamente. Entonces, lo que se puede utilizar es tener a lo mejor techos que estén ligeramente inclinados, que sean mucho más reflectivos para estar enviando la mayor cantidad de iluminación. Y aquí pues tenemos la forma de algunas, cómo podrían ser algunas estructuras de unos edificios para tener estas ventanas cenitales, estos claristorios que estén entrando, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en el anexo, pues los edificios que es el G y el H, ¿no? Creo, los laboratorios pues tienen esta forma, ¿no? Para estar recibiendo la mayor cantidad de iluminación natural. Y justamente este va a ser el monitor. Este es un claristorio donde solamente tenemos ventana por un lado y un monitor va a ser donde tenemos ventanas por ambos lados, ¿no? Puede ser norte y sur, por ejemplo, si nos sirven. Y también, tanto en claristorios, podemos utilizar protecciones solares, ¿no? Y la protección solar, pues va a estar evitando, por ejemplo, esto es en unas que están hacia el este y hacia el oeste, entonces estamos evitando el sol de la mañana con un ángulo de incidencia muy bajo, pero estamos recibiendo el sol de la tarde, pero de manera reflejada, es decir, difusa, para aumentar la cantidad de iluminación natural. Y también en una ventana al norte, dijimos que era poca la luz, pero era uniforme, podemos aumentar la cantidad de iluminación con esta protección solar. Aquí está la idea de los scoops, que es curvo, entonces va haciendo más difusa la iluminación para tener menos sombras. Y que bueno, en la iluminación artificial también hay que tener en cuenta las sombras, también se pueden. Por eso hacíamos la luz difusa ambiental, que no va a generar muchas sombras, y ya la luz directa o de tarea, donde yo puedo evitar tener estos charcos de luz, pero también a veces es necesario generar sombras, que fue lo que leyeron ustedes de las ideas que tenía Richard Kelly. También en un claristorio podemos utilizar protecciones solares para evitar los reflejos de velo y los destellos directos. Y pues esto es una idea interesante, ¿no? Que también lo pueden ver ustedes en la biblioteca del anexo. Vamos a tener estas banderas, estas telas que van a estar colgando, que tienen un valor estético, pero también van a evitar reflejos directos y van a rebotar la luz para hacerla más difusa, ¿no? Para que sea más uniforme en toda nuestra habitación. Y también pues van a agregarle un poco de color a la luz para hacerla más agradable. Bueno, esos son los tipos de iluminación natural sin tecnología, ¿no? Simplemente lo que hay que hacer, ya dijimos, una geometría, poner ventanas donde tienen que ir las ventanas, y eso pues es desde que se construye el edificio o la casa, hacerlo de la manera correcta, ¿no? Y no requiere más dinero que hacer un diseño natural, ¿no? Hay, ya vamos a ver ahorita otras soluciones tecnológicas, ¿no? Donde sí requiere un poco más de inversión para poder hacer un diseño adecuado. Entonces vamos a ver el tubo de luz, el heliostato y la fibra óptica. Entonces ahorita se los pongo imágenes para que vean a qué nos referimos exactamente con esto, ¿no? Entonces en un tubo de luz vamos a tener una claraboya que va a recibir la luz. Vamos a tener un tubo muy, muy reflejante, prácticamente con cubierta de metal, para tener la menor pérdida posible y ya va a entrar, ¿no? Entonces puede ser más pequeña la claraboya para que esto sí parezca una luminaria y a distribuirlo más, ¿no? Y podemos evitar el problema, por ejemplo, de tener una losa muy gruesa. Entonces, pues estas le llaman, son justamente la idea del tubo de luz, ¿no? El problema que va a tener, pues es que perdemos mucha eficiencia por la cantidad de reflexiones, ¿no? O podemos ya aprovechar una cierta claraboya un poco más ancha, tener este túnel que nos va a permitir no solamente recibir iluminación natural en los pisos superiores, pero también en un piso inferior podemos rebotar la iluminación natural para seguir aprovechándola, ¿no? No tenemos que estar justamente en el último piso para recibir radiación solar, iluminación natural desde arriba. Este es el heliostato, y el heliostato es un colector solar móvil. Para los que ya están llevando energías renovables, no sé si en la parte de energía fotovoltaica vieron los sistemas de estructura de paneles solares que tenían seguimiento solar, ¿no? Que tenía un motor que se iba moviendo para mantener la perpendicularidad con los rayos solares, ¿no? Justamente el heliostato va a recibir la radiación solar y la va a concentrar. Va a tener una serie de espejos que van a concentrar la radiación solar para meterla al interior del edificio.
Entonces aquí hay más o menos un esquema de cómo funcionaría eh, uh, en una claraboya, y aquí tenemos ya un sistema mecánico, ¿no? El problema que va a tener es más caro, no hay muchas soluciones comerciales, a lo mejor las soluciones comerciales no está la empresa en México, entonces hay que importarlo, y entonces para mantenimiento, garantías, etcétera, pues se complica, ¿no? Lo ideal es poder hacer la garantía aquí en México. Y pues tiene un cierto costo de operación, va a consumir electricidad. Esta es otra propuesta interesante. Vamos a usar una serie de espejos, que no es más que el heliostato, pues es como un espejo. Aquí tenemos un espejo que va a ser como un cilindro parabólico para un edificio muy, muy alto. Va a ser el Banco de Hong Kong, que va a tener muchos pisos, es un rascacielos, y el lobby en el interior, que es muy abierto, pero como está abajo, pues va a recibir muy poca iluminación, porque aquí la luz natural que les puede entrar por esta parte no es muy alta, ¿no? Entonces justamente tienen este heliostato que pega los rayos del sol y los va a rebotar aquí y los va a rebotar hacia abajo de manera difusa para que haya una iluminación natural adecuada en este lobby, ¿no? Pero lo mismo, bueno, hay que limpiar este heliostato, darle mantenimiento, engrasarlo para que se mantenga funcionando adecuadamente. Aquí hay otra opción que es muy parecida a esta idea del heliostato en el Banco de Hong Kong. Esto es en una universidad en Minnesota, donde entra igual la radiación solar. Tenemos un heliostato que va a rebotar, reflejar la luz hacia el interior. Entonces podemos saltarnos varios pisos para que incluso el sótano tenga iluminación natural. Y o sea, podemos reflejarlo directamente con espejos, como está aquí o como está aquí, o podemos tener la fibra óptica. Entonces, la fibra óptica, pues, por ejemplo, se utiliza en el cable, internet, etcétera. Va a ser un cable muy, muy, muy delgado de vidrio que va a tener un efecto que se llama la reflexión total interna. Entonces, va a entrar la luz con un ángulo muy, muy, muy oblicuo, y como va a tener ese ángulo muy oblicuo, va a rebotar prácticamente la totalidad. Es como cuando ustedes en un lago agarran una piedrita y la avientan casi horizontalmente. Entonces, como el ángulo es muy poco, la piedra va saltando varias veces, ¿no? Entonces, sucede lo mismo en una fibra óptica. Va a rebotar oblicuamente y entonces va a reflejarse muchas veces a distancias muy largas, ¿no? Por eso se usa en telecomunicaciones, porque es muy rápido y es muy eficiente. Se puede utilizar para iluminación natural también. Tenemos un heliostato, refleja un lugar donde se concentra y empieza a viajar por una fibra óptica. Y con la fibra óptica lo vamos distribuyendo a diferentes pisos. Esta fibra es muy caro utilizarla. El uso tiene algunos usos de nicho, por ejemplo, en museos donde queremos evitar, ya dijimos, la iluminación muy fuerte para no dañar a los objetos, evitar la radiación ultravioleta. Se puede utilizar iluminación por fibra óptica, ¿no? O por ejemplo una tienda de chocolates donde dijimos, aunque sea un foco LED, va a generar calor, ¿no? Entonces, si yo tengo mi fuente de luz en una parte y ya la iluminación en otra parte, el calor se queda acá y no voy a estar calentando el chocolate para que se derrita. Aquí lo que tienes es un sistema combinado que están utilizando tanto la iluminación natural que entra por fibra óptica como luminarias eléctricas, ¿no? Para en la noche que no haya iluminación natural, ¿no? Obviamente no podemos tener exclusivamente iluminación natural como lo podemos lograr en ciertos casos con el control térmico natural, ¿no? Aquí pues sí hay que tener luces para tener iluminación en la noche. Vamos a ver qué más dice, a ver si me pasó algo. No, dijimos todos los temas de esta parte. Ahora vamos a usar, este ya no es un elemento tecnológico que se puede utilizar y se ha utilizado mucho, ¿no? No es algo novedoso, como lo mismo les digo, no estamos inventando con estas tecnologías sustentables, estas estrategias bioclimáticas, no estamos inventando más que el hilo negro, ¿no? Es algo que ya existe y se ha utilizado mucho, ¿no? Simplemente hay que retomarlo y volverlo a integrar a los diseños de edificios. Entonces vamos a tener pisos translúcidos que obviamente tienen que poder ser difusores de la luz, que van a poder enviar la luz a lo largo de diferentes pisos, ¿no? Hay diferentes tipos, tenemos el vitromuro o vamos a tener este otro tipo de paneles, ¿no? Como ha mejorado la tecnología, antes, si ustedes van a edificios
viejos. Bueno, acá aquí en la Ciudad de México casi no hay rascacielos de principios del siglo XX, porque el primer rascacielos que tuvimos fue la Latino y junto al edificio de Sears, ¿no? Que eran los seguros la Nacional. Pero si alguien ha tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a una ciudad como Nueva York, donde hay rascacielos que se construyeron en 1900, 1910, pues no había la electricidad no estaba muy difundida en ese entonces. Entonces tenían estos tipos de pisos translúcidos para poder mandar la luz de un lugar a otro. Pero como ya hemos mejorado la tecnología del vidrio, podemos tener paneles más amplios, ¿no? Para los que no les parezca la estética de este vitro muro. Y algo que sí es extremadamente popular en los últimos años, lo han puesto al por mayor aquí en México, son los techos translúcidos, ¿no? Son este tipo de membranas tensadas. De hecho, creo que la Facultad de Arquitectura daba, al menos hasta hace unos años, un diplomado de cálculo estructural de estas estructuras tensiles, ¿no? Entonces, podemos cubrir toda por ejemplo, son varios edificios de un campus, una universidad, un aeropuerto, y aquí en la Ciudad de México, bueno, sí, sí, o sea, esta plaza en Coapa, Paseo a Coxpa, ¿no? Creo que tiene este tipo de techo, ¿no? Y hay muchos lugares. Eh, la ventaja es que nos van a proteger, por ejemplo, de la precipitación. Eh, no se sobrecalientan porque van a reflejar prácticamente el 90% de la radiación incidente. Van a dejar pasar muy poca radiación, pero como es una superficie muy amplia, generan una iluminación general difusa que es adecuada. Lo que sí es que es muy mala la envolvente térmica, ¿no? Es una piel muy delgada, y hay unos que son dobles y que tienen una cierta capa de aire intermedia, pero bueno, aún así, o sea, no es muy bueno para la envolvente térmica. Tener que hacer calefacción en este espacio interior o aire acondicionado no es una buena idea. Habría que tener algún sistema de ventilación natural. Eh, lo que sí es que si hace mucho calor, como son techos muy altos, pues van a favorecer la estratificación térmica, que en lugares fríos nos conviene. Y como suelen hacer este tipo de conos, puede estar perforado, haber un hueco aquí, si hay una protección adecuada. O sea, tener algún tipo de solución para evitar que entre la precipitación, pero permitir que haya un hueco para que se haga un efecto chimenea y pueda estar circulando la radiación. Y justamente como vamos a tener esto, se va a estar calentando. De hecho, podemos tener más oscura a lo mejor esta superficie para que se haga una chimenea solar y tener una mayor fuerza de ventilación artificial. Y ya las paredes translúcidas sí es un desarrollo moderno. Es tener dos paneles de vidrio con una estructura de aluminio, y en el interior vamos a tener algún tipo de material que va a ser, o sea, este vidrio va a ser difuso, después va a ser una pared translúcida, pero como va a tener muy mala envolvente térmica, muy baja resistencia térmica, se le pone un aislante igual translúcido en el interior. Y ese aislante translúcido puede ser fibra de vidrio, que es el barato y el tradicional, o pues ya modernos son los aerogeles. Los aerogeles, pues no sé si busquen en YouTube aerogel, son bastante impresionantes esos materiales. Son muy ligeros y son como 98% aire, ¿no? Entonces decimos que el aire es el mejor aislante. Eh, pero pues obviamente va a ser bastante caro. Y va a haber una relación inversa, entonces a mayor transmisión solar, menor resistencia térmica, y a menor transmisión, a mayor resistencia térmica, menor transmisión solar, ¿no? Entonces ahí hay que estar viendo a ver qué queremos, qué nos interesa más, ¿no? Hacer un análisis económico. Y el problema que tiene es que pues, no nos va a dar vista, ¿no? Simplemente vamos a tener una pantalla iluminada, difusa, pero no estamos aprovechando la vista que nos puede dar una ventana, ¿no? Entonces, existe la solución de las paredes translúcidas, pero bueno, no es ideal, ¿no? Y aquí tenemos las membranas que dejan pasar muy poca radiación solar, porque esto es lo que queremos, porque es muy grande la superficie, pero también su resistencia térmica es muy baja. Y ahora sí, ¿cómo vamos a poder integrar en conjunto tanto la iluminación natural como la iluminación artificial, ¿no? Dijimos que podríamos tener este problema que es la A, la línea punteada,
de rayas, podemos tener muy buena iluminación natural cerca de la ventana, pero conforme nos vamos metiendo, va a ser mala la iluminación natural, ¿no? Entonces este gradiente pues no es bueno. Si a lo mejor tengo unas lámparas que prendo lejos de la ventana, voy a tener esta curva B, ¿no? Poca iluminación cerca de la ventana y buena iluminación artificial en esta parte. Y entonces combino las dos curvas y ya estoy evitándome ese problema. Tengo tanto iluminación natural como iluminación artificial. Entonces me ahorré el prender estas dos lámparas. Y conforme vaya bajando la cantidad de iluminación o vaya variando a lo largo del día, pues puedo ir prendiendo estas para tener una iluminación más uniforme. ¿Y cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr a través de las fotoceldas, que ya vimos que eran las fotoceldas, ¿no? Cuando detecten que hay buena iluminación, van a apagar estas lámparas, y cuando detecten que hay mala iluminación, las van a prender, ¿no? Entonces justamente vamos a tener un sistema ya más inteligente que va ajustando la cantidad de iluminación artificial de acuerdo a la iluminación natural, ¿no? Y esto ya es después, o sea, lo primero, no sé si se acuerdan, es hacer la geometría adecuada para que entre la mayor cantidad de iluminación natural y ya después integrar iluminación natural e iluminación artificial. Otra opción, este es el esquema básico tradicional de cómo podemos tener los circuitos de iluminación, que van a ser estas líneas, y después los juntamos aquí donde tenemos un switch, ¿no? Pero si tenemos ventanas en todas las orillas, pues puede ser mejor una orientación concéntrica, ¿no? Y tener aquí fotoceldas. Entonces justamente dijimos, si hay buena iluminación, pues apago todo este anillo exterior, ¿no? Si hay todavía mejor iluminación natural, apago este anillo intermedio y a lo mejor los únicos que voy a tener prendidos continuamente va a ser este anillo, este núcleo central, ¿no? Y ya en la noche, pues puedo prender los anillos exteriores, que con esta orientación tradicional no lo voy a poder tener, simplemente puedo tener o toda la iluminación artificial prendida o toda apagada, ¿no? Entonces, teniendo esta posibilidad de tener niveles de iluminación, pues puedo ajustarme con la iluminación natural artificial, ¿no? También es la idea de tener los niveles de iluminación. Y bueno, aquí vamos a tener esta curva arriba que dice 100%, es tener iluminación artificial sin ningún tipo de control o integración con la iluminación diaria. Aquí vamos a tener la cantidad de iluminación natural que se puede aprovechar en una cierta habitación. Entonces, la idea va a ser controlar mediante fotoceldas y mediante dimming, o sea, mediante los dimmers, con toda esta domótica, pues justamente cuando aumente la iluminación natural, disminuir la iluminación artificial, ¿no? Entonces ya la verdadera gráfica de consumo eléctrico de cantidad de iluminación artificial va a ser esta. Entonces vamos a tener un día, una cierta hora del día donde no la necesitamos y en el resto del día la necesitamos, pero no del 100% en porcentajes intermedios. Y toda esta parte sombreada es ahorro de energía. ¿Ok? Y eso nos va a llevar a cómo se distribuye más o menos la cantidad de consumo eléctrico en un edificio. En edificios típicos vamos a tener esta distribución, va a ser más o menos igual, calefacción o control térmico, electricidad, pues todo lo demás, ¿no? Como computadoras, por ejemplo. Y aquí hay una distribución de cómo es la demanda eléctrica de un edificio a lo largo del día. El pico se va a generar más o menos para edificios de oficinas, casas, etcétera, ¿no? Para industrias es diferente. Más o menos a las 6 de la tarde se va a generar el pico máximo de la demanda de electricidad, porque es cuando más, dijimos que en la tarde hacía más calor que en la mañana. Entonces va a ser más calor y en muchos edificios ya van a haber prendido la iluminación artificial. Pero todavía a esta hora hay una buena cantidad de iluminación natural. Entonces, si yo quito esta iluminación artificial mediante esto, vemos como aquí estamos mitigando la cantidad de electricidad que estamos utilizando, pues vamos a poder botarnos este pico. Entonces, los recibos eléctricos ya más grandes, normalmente un recibo eléctrico nos van a, esta es demanda, ¿no? En kilowatts. Un recibo eléctrico para una casa te cobran los kilowatts hora, que es el consumo o la energía, ¿no? Que sería la integral, el área bajo la curva. Un recibo más grande, ya en las tarifas de media tensión, cobran tanto el área bajo por la curva como el pico máximo de la curva. Es decir, cobran el consumo en kilowatts hora y la demanda pico en kilowatts. Y la demanda pico es bastante cara. Cada kilowatt hora que consumamos cuesta, no sé, $1, $2, y cada kilowatt de demanda cuesta 500 pesos.
400 pesos. Entonces, si puedo mitigar este elemento disminuyendo esta demanda de iluminación, pues voy a ahorrarme una gran cantidad. Voy a ahorrar energía, disminuyendo las emisiones de gas de efecto invernadero y ahorrar dinero. Entonces, por eso va junto, o sea, las soluciones sustentables nos están generando ahorros. Además, como la luz genera calor, aunque sea más eficiente, al disminuir la iluminación artificial, vamos a disminuir las cargas sensibles y vamos a disminuir la potencia que va a tener que tener nuestra central de tratamiento de aire. Y pues como dijimos que la cantidad de iluminación en el exterior es muchísimo mayor que en el interior, pues una pequeña ventana va a equivaler a una gran cantidad de focos, ¿no? Por eso hay que aprovechar lo más que podamos la iluminación natural. Y bueno, ya hablamos de cómo tipos de ventanas, de la geometría, cómo podemos cambiar la arquitectura, cómo podemos integrarlo, y ahora sí va a venir la parte de cálculo. Aquí es donde voy a tener no tan buena noticia, porque no vamos a ver el cálculo detallado, porque más o menos, al igual que con la ventilación natural, es un elemento muy complejo, ya les dije que el factor de forma no es algo sencillo. Ya vieron que las gráficas para un ejercicio fácil de factor o un ejercicio simple de factor de forma como el que tuvieron que hacer, pues no son tan sencillas. Y ya cuando tenemos factores de forma mucho más complejos, o sea, el modelado se hace casi imposible, ¿no? Entonces, los arquitectos lo que suelen hacer es hacer uso de su intuición y ellos más o menos dicen, pues aquí pongo la ventana, más o menos va a tener una iluminación natural adecuada, ¿no? A algunos les sale muy bien y a otros no les sale bien, ¿no? Y ya cuando empiezan a aprender este tipo de técnicas o estrategias, pues lo pueden implementar de mejor manera. Pero pues va a ser un tema complejo porque dijimos que no es uniforme y en el espacio y en el tiempo. Entonces, hay unos sistemas de cálculo manual simplificado que se diseñaron antes de que hubiera computadoras, pero el problema es que son demasiado simples, muy, muy, muy sencillos, entonces no, ya ahorita en la época de las computadoras no vale la pena ni siquiera perder el tiempo para hacer esos cálculos. O sea, es muy poca la información que nos dan. Pero bueno, ahorita se los voy a mencionar. Está el diagrama de Waldram, que va a usar las trayectorias solares y los nomogramas y transportadores de BRE, ¿no? El BRE es el Building Research Establishment, que vamos a hablar más adelante de ellos porque son los creadores también posteriormente de la certificación BREEAM en el Reino Unido. Otra opción va a ser modelos físicos, que va a ser justamente hacer una maqueta y sacarla al exterior para ver cómo está recibiendo, cómo está entrando la iluminación natural. No hay errores de escala. Si ustedes recuerdan en hidráulica, al hacer modelos hay que ajustarle a ciertas escalas, viscosidad, etcétera. No, aquí no hay que hacer esos ajustes de escala. Y bueno, si utilizamos los acabados reales, que puede ser complicado, ¿no? Hacer una maquetita, pero ponerle un acabado laminado, pero si lo logramos hacer, vamos a poder tener un muy buen comportamiento de cómo va a ser en realidad la iluminación natural. Porque si tenemos una maqueta de papel, pues el papel no se comporta igual que una loseta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí la idea del diagrama de Waldram es como calcular una protección solar, pero en vez del exterior lo hacemos en el interior. Entonces tenemos un punto en el interior, cuánto está recibiendo de radiación solar y vemos pues que de acuerdo a mi trayectoria solar cuánto estamos aprovechando, ¿no? Y con eso lo que calculamos son los coeficientes de luz diurna que vimos al inicio, ¿no? ¿Qué porcentaje de iluminación exterior va a entrar al interior? Este es uno de los transportadores de BRE que depende de si es horizontal, vertical, ángulos, etcétera. Entonces hay que verle cómo se leen. Y lo que se hace es que uno pone la planta de mi habitación y el perfil de mi habitación, lo mido en un cierto punto, calculo ciertos ángulos y voy a obtener mis coeficientes de luz diurna, ¿no? Obtengo el coeficiente del cielo, el coeficiente de reflexión exterior y también puedo obtener el coeficiente de reflexión interior. Y pues ya con eso tengo los porcentajes y si tengo el porcentaje adecuado, es correcto. Pero aquí lo estoy calculando nada más en un punto, ¿no? En el resto de los puntos, pues quién sabe cómo está la iluminación natural, ¿no? Entonces, ¿qué tan uniforme es? Sepa, ¿no? Entonces, no es muy adecuado esta situación, porque además, esto está suponiendo cielos cubiertos, entonces iluminación difusa, pero hay que diseñar tanto para iluminación difusa, cuando tenemos iluminación agradable y uniforme, y para iluminación directa, que es donde vamos a tener el problema de los reflejos de velo.
y los destellos. Otra opción que ya dijimos que suelen hacer los arquitectos es ponen una maquetita, le ponen la fotocelda en el interior y en el exterior y miden la diferencia y así es como obtienen el cálculo del coeficiente de luz diurna, ¿no? Buscando tenerlos acabados con reflectancias correctas y pues aquí tenemos un cuarto con espejos que va a generar un cielo difuso, pero también puede ser bastante confuso el estar en el interior, ¿no? Y otra opción va a ser trabajar el heliodón, ¿no? Entonces simplemente hacemos una mesita que va a tener que puede girar y que va a tener una tabla que se puede inclinar y ahí ponemos nuestra maqueta. Y entonces nos salimos cuando haya iluminación artificial o iluminación directa y en vez de esperar a que viaje el sol todo el día y esperar a que pasen diferentes estaciones para que cambie la declinación solar, eh, lo que vamos a hacer es mover nuestra superficie. Inclinamos nuestro edificio, nuestra maqueta y la giramos y así estamos simulando el movimiento del sol. Y así podemos evaluar más o menos cómo es la iluminación natural en el interior de nuestro edificio. Y ya la otra opción, que es lo mejor en estas épocas, sobre todo que no tenemos el tiempo de ver toda esa base teórica para hacer ya un cálculo estricto de esta radiación, de este fenómeno de radiación, va a ser utilizar software, ¿no? Entonces, hay métodos que van a aplicar estos métodos digitales, van a hacer de manera digital el método de VRE y de Waldram. Entonces, de la misma persona que que hizo el diseño del diagrama psicométrico, pues tiene un programita para hacer iluminación natural, ¿no? Y ya como la manera formal o mejor, más precisa de hacerlo es con ray tracing. El ray tracing literalmente va siguiendo el movimiento de un fotón o de pues, un vector de radiación y va viendo cómo va rebotando, ¿no? Entonces, lo tenemos que hacer con 1.000.000, 100 millones de partículas para tener el valor adecuado. Entonces, es muy lento, requiere mucho poder computacional, pero es muy poderoso, ¿no? Por eso es el que se utilizan para las películas animadas. No sé si ustedes hayan visto películas recientes como la de Soul, donde ya la iluminación que hay en el exterior es muy natural, excelente, y es debido a que ya utilizan sistemas de ray tracing muy poderosos. Y bueno, hay sistemas para iluminación natural, aquí tienen algunos software, que es gratuito, o Autodesk, pues tiene su propio, entonces te lo pueden bajar de manera para estudiantes, ¿no? Y pues siempre lo que va a servir va a ser una inspección visual, ¿no? Esto me va a dar resultados como mapas, diagramas, pero esto me va a enseñar cómo se ve mi habitación en el interior. Y entonces ya ahí puedo aplicar la intuición que dijimos que dicen utilizar los arquitectos, es decir, pues no es cómodo, no es agradable, no crea el ambiente que yo quiero, y eso hay que hacerlo con rendering. ¿No? Cualquier software CAD lo va a hacer. Y pues todos estos software CAD y pues estos programas de ray tracing se van a poder integrar con BIM, ¿no? Yo en BIM, en CAD, hago mi edificio, después lo paso al Revit o a cualquier BIM donde voy a integrar diferentes sistemas y después del BIM lo mando a mi sistema de iluminación natural y yo calculo mi iluminación natural y me lo va a regresar y me va a ayudar a integrarlo con la iluminación artificial, ¿no? Y entonces ya es un sistema integrado. Este es el programa que les he comentado, que es una aplicación de los nomogramas y los diagramas de Waldram, donde pues es muy sencillo, ¿no? Para geometrías sencillas, pues puede aplicar, ¿no? Y aquí vemos, de acuerdo a la iluminación, a esta curva, cómo es la iluminación natural. Aquí está el ray tracing, donde me va a dar por código de color donde hay mayor iluminación, y si hacemos el render, pues vemos que es muy realista, porque pues toma muchísimo poder computacional y de manera como sucede en la realidad, pues va siguiendo cada fotón, cómo va viajando en línea recta y cómo va rebotando. Y pues ya la última opción va a ser justamente hacer el rendering, ¿no? El rendering de los interiores, entonces ya puedo comparar cómo es la iluminación natural, cómo es la iluminación artificial y ver si están trabajando en conjunto de manera adecuada y poder maximizar esta iluminación natural. Y bueno, ese es el tema de iluminación natural. No sé si alguien tenga alguna otra duda al respecto. Y si no, lo que vamos a hacer, vamos a desconectarnos y volvernos a conectar para ver lo último de la clase, ¿no? Para que no nos vuelvas, ya nos quedan 5 minutos de los 40 minutos.